Buenas noches, bienvenidos señoras y señores, un programa más de Ni Más Ni Menos. Bueno, un programa más no, ya llevamos 20, este es el programa número 20 de la serie que iniciábamos en el mes de octubre de este Ni Más Ni Menos, que ya saben que tiene 3 bloques, uno relacionado con cultura o con economía, otro relacionado con política o con derecho y por último la tertulia. Por cierto, hoy en la tertulia con invitada de excepción, porque con nosotros estará Carmen García Pérez de la Mata, que es portavoz y concejal del Partido Popular en Cudillero, además de nuestros habituales invitados que forman este Ni Más Ni Menos. En los últimos días seguimos todavía con los coletazos de esa borrasca tras borrasca que aparecía por Asturias desde hace más o menos un mes. Una serie de vendavales y sobre todo de fuertes tormentas llenas de oleaje que han causado serios daños en la costa asturiana. Además de destrozar algunas playas, de dejarlas inutilizables, también han afectado a inmuebles tanto públicos como privados. Nos preguntamos, en un caso como este, ¿qué es lo que ocurre? Si un señor, como ha ocurrido por ejemplo en Luanco o en Candás, tiene un bar próximo a la playa y una de estas olas, uno de estos temporales se lo destroza, ¿de dónde cobra todo eso? ¿Del seguro? Vamos a hablar de eso, ese es el tema que les planteamos para iniciar nuestro programa, nuestro Ni Más Ni Menos de hoy, aunque ya digo que hay muchas otras cosas que contar. Pero empezamos por ahí, precisamente. Gonzalo Botas, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muy Gonzalo? bien, buenas noches. Bueno, hemos vivido, ya digo, un mes aproximadamente de temporales, uno tras otro, que han dejado serios daños. Dice el Principado que unos 10 millones de euros es lo que va a costar reparar los daños que ha causado el temporal. ¿Y eso quién lo paga, Gonzalo? Pues bueno, dicho así, en principio el consorcio. Y digo en principio porque esta respuesta admite matices, ¿no? Lo paga en principio el consorcio siempre y cuando tengamos seguro. Evidentemente, alguien que no tenga seguro no hay quien se lo pague, a salvo de otro matiz que pondré luego también, ¿no? Pero en principio es el consorcio. Las pólizas de seguros tienen una serie de cláusulas para riesgos extraordinarios y tiene que tener asegurado ese riesgo. Riesgo de daños, incendios, robo, lo que sea. Hablamos tanto, con luego con matizaciones concretas, que tampoco es el caso ahora de entrar en ellas, pero matizaciones que pueden llegar a tener su importancia. Pero en principio hablamos de tanto los daños a las cosas como los daños a las personas. Serán indemnizables por el consorcio cuando se produce un riesgo extraordinario, siempre y cuando ese bien esté cubierto por una póliza de seguros. Y me explico. Si alguien tiene seguro de vida o seguro de accidentes, pues efectivamente, si el accidente se produce pues por un oleaje excepcional, por vientos superiores a 120 km/h, por lluvias torrenciales, todos esos daños se van a indemnizar siempre que uno tenga esa cláusula y puede surgir la duda de cómo se gestiona, quién paga, cómo no paga. Paga el consorcio, normalmente nos lo va a tramitar nuestro corredor de seguros o incluso en ocasiones nuestra propia compañía porque va añadido, va unido a la póliza y por lo tanto la tramitación será la normal de cualquier siniestro. Si surge algún problema hay que presentar la reclamación oportuna ante el propio consorcio, en las oficinas del consorcio que tienen todas a nivel provincial en toda España, normalmente en la capital de provincia. En Oviedo estaba hace unos años, creo que en la calle Toreno, exactamente no sé dónde está ahora mismo, pero bueno, ya digo que eso no es una cuestión tampoco muy difícil, ¿no? Al final es eso, es decir, y nos lo va a hacer normalmente nuestro corredor. ¿Qué ocurre si no tenemos una póliza de seguros? Vamos a ver. ¿En qué supuesto nos puede indemnizar? Pues bueno, si hay una declaración de zona catastrófica por parte del gobierno, que se suele hacer cuando los daños pues, no afectan a una sola ciudad, sino, como es el caso, a toda la costa norte, lo lógico sería que aquí hubiese una declaración de zona catastrófica en la que ya... No la ha habido, no que yo sepa. Si la hay, ahí ya se fijarán qué, cuánto y cómo se indemniza cada uno. Se fijarán cuantías para cada daño concreto y ahí ya será independientemente de las cantidades que nosotros tengamos aseguradas. Será o bien para completar pólizas, según las condiciones que se determine. Se suele hacer por ley o por Real Decreto de Ley, dependiendo de la urgencia que tenga, ¿no? Ya digo, a mí me extraña que no se haya hecho en este caso, porque es un caso que lo merecería. Sí. Es decir, han sido desde Galicia hasta el País Vasco innumerables los establecimientos, los propios edificios públicos, lo cual también lo justificaría, que se habiliten créditos extraordinarios. Sería evidentemente injusto habilitar un crédito extraordinario para arreglar un museo y que el Estado no ayude a un particular que tiene un problema y que su póliza, por la limitación que tiene o por las franquicias, no se lo vaya a cubrir todo entero. Hombre, hoy en día está muy extendido el seguro, pero
puede haber supuestos en los que no. ¿El Estado, Gonzalo, qué debe pagar? Los daños públicos. Por ejemplo, si se llevó por delante, como en Gijón, la barandilla de una playa, pues eso lo... Bueno, eso en principio lo va a hacer, eso lo asume el ayuntamiento, es el Estado, pero bueno, Sí, la administración las más cercana, diferentes administraciones. exactamente, que tenemos. Y ahí se suelen habilitar créditos extraordinarios, es decir, se permite a las administraciones que tengan que actuar endeudarse, o se le dan créditos o incluso partidas extraordinarias que no van a tener que devolver nunca. Pero ya digo, la cuestión aquí, a mí lo que me surge en estos casos es la evidente injusticia que se puede llegar a producir de permitir que una barandilla delante de un bar se pague con un crédito del Estado o con fondos públicos directamente, y que la cristalera que haya roto esa barandilla tenga que pagarla al seguro del particular. Aunque bueno, al final no es el seguro, hablamos, es el consorcio, y el consorcio se nutre tanto de una aportación pública como, digámoslo así, lo que tradicionalmente se venía llamando un préstamo a la gruesa, ¿no? Que aunque se llame préstamo es otra cosa, es un coaseguro. Todas las compañías de seguros cobran todas las pólizas, si cualquiera miramos nuestra póliza, las pólizas de daños, seguros familiares, etcétera, tienen una cláusula, un recargo de gastos extraordinarios, consorcio, que suelen ser 4 euros, 5 euros, 3 euros, depende un poco de las cuantías. Pues todo ese dinero que pagamos en nuestras pólizas va a un fondo que cuando es necesario se completa con dinero público y asume el consorcio, ¿no? El consorcio es precisamente eso, son todas las compañías de seguros que ponen una cantidad de dinero para poder hacer frente a estos gastos extraordinarios. Imaginémonos que una compañía de seguros normal tiene que asumir 15 millones de euros en daños, pues bueno, al final sería demasiado, ¿no? Esto en el derecho marítimo existe desde siempre con lo que se llamaba el préstamo a la gruesa, que era un pool de compañías de seguros reunidos en Londres, pues, que es donde estaba casi todo centralizado, todo el seguro marítimo, y ahí se hacía eso, ¿no? Y todos ellos por una cantidad de dinero, y cuando hay un siniestro muy grande, muy importante, pagan todos y ya se reparten luego la cuota de cada uno si hay que hacer una aportación extra, ¿no? Pero ya digo, en principio no plantea excesivas dificultades. Sí hay que hacer matizaciones en lo que atañe a considerarse un riesgo extraordinario, ¿no? Hablamos de olas, hablamos del mar. En el caso de vientos, serían siempre vientos superiores a 120 kilómetros hora, las lluvias torrenciales ahora mismo, hablo de memoria, creo que son 40 litros por hora, que es muy complicado llegar a ellos, y no me atrevo a decir cuál es la otra cantidad en un día, ¿no? Pero bueno, son tramos en lo que ya no es habitual. Un riesgo extraordinario es aquel que no ocurre periódicamente. Siempre hay ciclones, siempre hay ciclogénesis. Este año es extraordinario, ¿por qué? Porque se han juntado muchas muy seguidas y muy fuertes. Hablamos olas de más de 20 metros en el Cantábrico, que bueno, eso pasa cada año, pero no tanto. De hecho, yo creo que comentamos, no sé si aquí o dónde fue, que coincide con el Socorro. Y precisamente el Socorro conmemora precisamente naufragios habidos hace muchos años y que se encomendaban a la Virgen del Socorro. Entonces estamos hablando que es la época, principios del mes de febrero, cuando se producen estos fenómenos meteorológicos extremos, que ahora, según nos dicen los expertos del cambio climático, como digo yo, de este camelo sistemático en que se ha convertido el cambio climático, nos dicen que están provocados por un aumento de las temperaturas que son más extremos. Bueno, tiene una base pseudocientífica el achacarlo, pero bueno. Se le ha puesto un apellido que antes no lo tenía, era un temporal y punto, ¿no? Ahora es ciclogénesis explosiva y no sé qué. Sí, exactamente. Bueno, ya hemos hablado quién lo paga o quién debe pagarlo. Otra cosa es cuándo. Pues bueno, como cualquier póliza, uno da traslado y hay 3 meses para pagarlo. A partir de esos 3 meses para pagarlo es cuando ya vendrían los recargos en forma de intereses, con un matiz. El matiz es que el consorcio no paga el interés del artículo 20 de la ley de contratos de seguros. Es decir, el consorcio, aunque se retrase, no va a tener que pagar ese recargo, que sería en unos casos un 50% de los 29 del dinero, y en otros casos, si tarda 2 años, un 20%. El consorcio tampoco se retrasa mucho. El consorcio tiene otra peculiaridad, que los daños consorciables tú no puedes aportar una pericial frente a ellos. Es decir, el consorcio te paga lo que determinan sus peritos. Porque es un gasto, aunque no sea muy preciso este término que voy a utilizar, es un gasto casi de salvamento, ¿no? Es casi una pensión, un pago público, un gasto asistencial. No es una restitución íntegrum, salvo, ya digo, supuestos de pólizas muy concretas que tú tengas pactada o esa determinación de que se paga a valor real, lo que sea. En esos casos sí, se te paga valor real y punto. Pero fuera de eso, cuando hay que fijar pericialmente cuánto vale el daño,
son los peritos del consorcio los que lo fijan. Ahí no es como con una compañía que tú vas al juzgado y dices, oiga, mi perito dice esto, la compañía dice el otro, y el juez al final, pues bueno, toma la decisión que él entiende más acertada, que no tiene por qué ser ni una ni otra. No, en este caso está tasado por ley que se paga lo que dice el consorcio. O sea que, por desgracia, probablemente cobrarán menos de los daños causados. Yo no diría tanto como que menos de los daños causados, pero sí que va a ser una cantidad a la baja siempre. Siempre a la baja. Nunca va a ser la que tendríamos en nuestra póliza, porque ahí sí que hay, ya digo que ahí está tasado quien lo decide. Por último, Gonzalo, ¿es recomendable en estos casos a las personas afectadas acudir a un abogado o no es necesario? La cosa es tan evidente que no es necesario. Yo recomiendo acudir a un abogado antes de hacer la póliza de seguros. Soy tan extremo. A mí me encantaría que fuésemos anglosajones. Tendríamos la mitad de pleitos no es un hábito, y la mitad de problemas. Españoles. No es un hábito. El otro día me comentaba un amigo que había trabajado en una gran auditora en Estados Unidos, que se había vuelto a España. Me decía, macho, es que yo tengo la sensación de que trabajo para el médico y para el abogado aquí. Porque para firmar, creo que lo comentamos aquí, una póliza, una compraventa de un coche de segunda mano, o vas con abogado o hay muchas casas que no te lo venden. Yo creo que todos los contratos que nos puedan implicar en un momento dado un riesgo importante o un pago eventualmente importante, deberíamos estar asesorados por un especialista. En España tenemos corredores de seguros, que además sería bueno que lo reivindicásemos porque es su trabajo, y que además incluso en el mercado de la banca también acudiésemos a corredores, ¿no? Es decir, a esos intermediarios objetivos que nos van a asesorar. Normalmente eso lo hace el corredor. Si tienes el corredor, lo hace el corredor, si no te lo hace el agente. ¿Qué ocurre? Pues que el agente trabaja para la compañía. Entonces siempre es oportuno, si uno tiene dudas sobre lo que va a pasar, acudir al abogado. Una consulta de abogado cuesta 50, 75, 100, 150 euros, depende de quién vayas, y yo creo que si te han destrozado un negocio, hombre, enfocarlo a través de un abogado, yo creo que siempre es bueno. Gonzalo Botas, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, damos paso a Diego Barceló, pero a Gonzalo le encontramos de nuevo en un instante en la tertulia. Muy bien, hasta ahora mismo. Hacemos una pausa y volvemos de inmediato. Bueno, pues aquí seguimos. Hemos estado hablando en este inicio de programa, en este programa número 20, decíamos, de nuestro ni más ni menos, de esos daños producidos por el temporal. Ahora hablamos de los daños económicos que ha producido también una larga crisis. Al principio era aquello que llamaban desaceleración económica y después crisis ya desde hace varios años. Esa crisis, sobre todo en el inicio de la misma, provocó que los llamados euroescépticos quisieran salirse de Europa y abandonar la moneda común, el euro, una moneda que, por cierto, tampoco tienen todos los países europeos. ¿Sería esa una solución para la economía española? Abandonar la moneda europea, el euro, volver, qué sé yo, supongo que a la peseta, y devaluar esa moneda, cosa que no se puede hacer mientras pertenezcamos a esa moneda única. Diego Barceló, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Yo pensaba que esto era cosa del inicio de la crisis, pero hay gente que todavía sigue reclamando eso como solución. Yo Diego. recurrentemente sigo escuchando esa propuesta y en la medida de mis posibilidades voy a explicarle a la gente que abandonar el euro sería un enorme error y si además es para devaluar sería una suerte de saqueo contra la población española. A ver. La primera pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Es bueno que cada país tenga su propia moneda? Y mi respuesta es que depende. Si la moneda es el franco suizo o la libra esterlina, desde luego que sí. Pero si la moneda es el peso argentino o el bolívar de Venezuela, la respuesta es que no. Claro. Si nos fijamos en todas las monedas que existen en el mundo, deben ser unas 150 aproximadamente, no hay más de 10 o 12 que nosotros elegiríamos voluntariamente o que elegiríamos para tener nuestros ahorros o como un mecanismo de inversión. Son el dólar, además del euro, el dólar, la libra esterlina, el franco suizo, la corona sueca y alguna más. Y poco más, sí. Bueno, todas las demás monedas existen porque hay un gobierno que obliga a utilizarlas. Es decir, en Argentina la gente utiliza el peso argentino porque no tiene más remedio. Y lo mismo en Colombia, y lo mismo en Paraguay y en tantos otros países. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las monedas que elegiríamos tener voluntariamente y las que no?
La diferencia es la calidad, que son unas monedas son de alta calidad y las otras son de baja calidad. ¿Y cómo nos damos cuenta que una moneda es de alta calidad? Nos damos cuenta porque los tipos de interés libres de mercado son normalmente más bajos y más estables que los de las otras monedas que tienen tipos de interés más altos y más volátiles. Entonces, una moneda de calidad no es algo que esté al alcance de cualquier país, no es algo que se consiga en 2 días o por firmar un decreto. De hecho, el franco suizo o el dólar, por ejemplo, y ni que hablar la libra esterlina, son monedas que tienen historias mucho más que centenarias por detrás. Entonces, España hizo lo correcto al entrar al euro, porque en lugar de haber esperado décadas, o visto lo visto, siglos, hasta tener una moneda de calidad, de manera casi mágica, pasó a tener el euro, que, como digo, es una moneda de calidad. Gracias a los tipos de interés reducidos que el euro nos permitió acceder, hubo mucha gente que pudo comprar una vivienda y hubo muchas empresas que pudieron internacionalizarse. Ahora, que luego se generó un exceso de endeudamiento, es verdad, pero eso no es culpa del euro, eso fue culpa de un gobierno que no atendió las advertencias que se le hicieron para poder evitar lo que luego pasó. El que quiera profundizar en este tema puede mirar en la página web del Fondo Monetario Internacional el informe sobre España de junio del 2006 y ahí está explicado lo que dice el Fondo Monetario Internacional y lo que le responde el gobierno. Y además la prueba más evidente de que el euro no es el culpable de la crisis es que Alemania, Austria, Finlandia, Holanda también tienen el euro y no tuvieron crisis. Claro. Entonces, yo estoy diciendo que el euro es una moneda de calidad y al mismo tiempo es una moneda que circula hace poco más de 12 años. ¿Y cómo es posible si yo acabo de decir que es necesario mucho tiempo? Bueno, el euro es una moneda de calidad porque es un acto de generosidad alemana que permitió que todos los países de la Unión Europea pudiéramos utilizar el marco alemán. Para no herir el orgullo de nadie se le cambió el nombre, pero la realidad es que si el euro es una moneda respetada y de alta calidad es porque detrás está el marco alemán y el Bundesbank, que es el Banco Central alemán. Entonces, salir del euro para pasar a tener otra moneda sería abandonar una moneda de alta calidad para pasar a tener una moneda de menor calidad, que es algo que hasta donde llega mi conocimiento no he hecho nunca ningún país porque es una locura. Sería como que a mí me dan un bocadillo de jamón de bellota y digo, no, dame uno de paleta cocida. O tengo un Mercedes-Benz y lo abandono para comprarme una Skoda. O sea, es algo que no haría nadie en su sano juicio. Entonces, salir del euro, bueno, haciendo abstracción de todas las cuestiones jurídicas que son muy complejas, pero haciendo abstracción de eso es en teoría fácil. Uno dice, mire, uno se levanta y un día el gobierno nos dice, usted tiene 1.000 euros en la cuenta, bueno, ahora va a tener 1.000 nuevas pesetas. Eso es salir del euro. Fenómeno. Ahora, devaluar. ¿Qué es devaluar? Es que el gobierno, acto seguido, nos dice, mira, yo te di por cada euro una nueva peseta, pero ahora, si tú quieres comprar otra vez los euros, no vas a necesitar una nueva peseta, vas a necesitar 2. ¿Eso qué quiere decir? Que mis 1.000 nuevas pesetas ahora valen 500 euros, la mitad. Por eso yo digo que devaluar es un saqueo a la población. Porque sería una medida de empobrecimiento masivo porque nuestras pensiones, nuestros salarios, nuestros ahorros, nuestro patrimonio, todo pasaría a valer menos. Entonces, ¿cómo es que alguien puede pensar que haciendo esto se sale de la crisis? No, es que evidentemente no se sale, se crean nuevos y graves problemas. Lo que pasa es que los que están proponiendo eso piensan lo siguiente. Por un lado, como la gente va a ser más pobre y todos los artículos importados van a ser mucho más caros, van a ser el doble, porque vamos a tener una moneda que vale menos, vamos a vernos obligados a no viajar más al exterior y a únicamente productos españoles. Es decir, que también la devaluación nos quita parte de nuestra libertad. Entonces, con eso piensan que se generaría una cierta actividad. Además,
una vez más, como los salarios españoles estarían valorados en una moneda de baja calidad, serían más baratos y entonces sería más fácil vender, pero no por calidad, sino por precio. Sería más fácil vender al exterior. Bien. Y lo más importante de todo, el Banco de España, que sería el emisor de las nuevas pesetas, podría emitirlas sin restricción. Entonces, podría darle crédito a quien quisiera, cuando quisiera. Entonces uno, claro, dice, esta es la parte como mágica de la propuesta. Dice, bueno, si genera un poquito más de actividad y además hay más crédito, esto tan malo no debe ser. Pero ¿cuál es la trampa? Que nos dicen que esa emisión monetaria va a generar más inflación. ¿Y esa inflación qué quiere decir? Que el salario de la gente que está mirando y la pensión de la gente que está mirando va a tener un menor poder de compra. Y además, cuando hay más inflación, los tipos de interés son más altos, más volátiles, hay más incertidumbre, menos estabilidad, y eso es lo opuesto a lo que se necesita para que haya inversión a largo plazo. Por lo tanto, por más que pueda haber algún beneficio de corto plazo, a largo plazo va a haber menos empleo y menos actividad. Y además, la prueba más contundente es la siguiente. Si devaluar fuese el camino hacia la prosperidad, Argentina y Brasil serán los países más prósperos del mundo. Lamentablemente no lo son. Porque han devaluado la moneda, sobre todo Argentina, en cantidad de ocasiones, como tú bien sabes. sabes. Argentina y Brasil en los años, hasta los años 90 tenían el campeonato mundial de a ver quién devaluaba más y quién tenía más inflación, y lamentablemente han progresado mucho Argentina en los 90 y Brasil hasta ahora, pero evidentemente no son los países más ricos de la Tierra y les falta muchísimo. Esto explica, Diego, un asunto que está muy de actualidad hoy en día, y es si Cataluña se independiza y deja España, no podría seguir en el euro y tendría que utilizar su propia moneda, y eso le perjudicaría económicamente, que es... Exactamente. El mismo argumento cabe para el abandono, la secesión eventual de Cataluña. Pasarían a tener una moneda de menor calidad si tuvieran una moneda propia. Pero si siguieran utilizando el euro, podrían, pero no formarían parte del Banco Central Europeo. Es decir, usarían el euro de la misma manera que lo utiliza Mónaco o que Ecuador usa el dólar, por ejemplo, o El Salvador también. O sea que ellos simplemente utilizan los dólares que hay, no pueden recibir, en caso de una crisis de liquidez, no pueden recibir créditos, y a Cataluña le pasaría lo mismo. El Banco Central, digamos, si eso es algo que a lo mejor la gente no lo tiene claro. El Banco Central Europeo tiene un mecanismo que se llama el Eurosistema, por el cual todas las transferencias que se hacen dentro de la Unión Europea en euros se liquidan en el Banco Central Europeo. Es decir, cuando la gente sacaba su dinero de España, supongamos para ir hacia Alemania, el dinero físicamente en realidad no se iba. Simplemente el Banco Central Europeo apuntaba un débito en la cuenta del Banco Español y un crédito en la cuenta del banco alemán. Pero el dinero no se iba. Ese sistema evitó que se fueran de España cientos de miles de millones de euros. Y es lo que evitó el colapso del sistema. Bueno, Cataluña independiente podría seguir utilizando el euro, pero no sería parte ni del Banco Central Europeo ni del eurosistema. Entonces tendría que elegir o entre una moneda de baja calidad o una moneda de alta calidad, pero con pero dependiendo. Claro, exactamente. Bueno, pues yo creo que ha quedado francamente muy bien explicado lo de salir del euro y por qué no nos beneficia, ¿no? Como algunos dicen. Es como todas las medidas. En economía, magia no hay. Todo tiene un costo. Y este es un ejemplo. Al final, los países que han prosperado siempre por lo mismo, porque han tenido reglas de juego estables, libertad para invertir y trabajar, y una estabilidad macroeconómica básica. Y entonces, cualquiera que salga de eso, lamentablemente, no va a prosperar porque no hay otras recetas mágicas. Y como toda receta y como toda medicina, tiene también sus contraindicaciones, ¿no? Y a veces graves. Gracias, Diego. De nada. Y a ustedes, señoras y señores, citarles para ya mismo, a la vuelta de esta mínima pausa, entramos ya en debate, en nuestro Ni Más Ni Menos.
Tiempo de debate ya en la recta final de este Ni Más Ni Menos, en este programa número 20, con muchos temas que tratar. Lo primero, como siempre, presentarles a nuestros invitados. Continúa con nosotros Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Buenas noches de nuevo. Espero que haya quedado claro eso del temporal. Bueno, ahora hablaremos de Cudillero. En Cudillero tienen temporal de todo tipo. Sí, ese no lo cubre el consorcio, me parece a mí. Bueno, vamos a presentar también a Diego Barceló. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hablamos ahora de la actualidad política, económica, con Diego Barceló, y damos la bienvenida también a Rosa Trapiello. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Los Muy Oscar bien. ya lo hemos dejado atrás. Ya lo hemos Digo, dejado lo de los atrás. Goya, perdón. Pero lo de los Sí. Oscar vienen ahora, ¿no? Sí, en breve. Pero bueno, hoy tenemos tema Sí, escudillero y alguien que nos va a contar muchas y cosas. Eso sí que es para dar un Oscar. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, que es Carmen García Pérez de la Mata, que es portavoz y concejal del Partido Popular en Cudillero. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Del temporal climatológico habéis sufrido un poco también en Cudillero estas últimas semanas, ¿no? El otro ya... Bastante, por desgracia. La verdad que Cudillero ha sido dañado, pero fuertemente por el temporal. Pero evidentemente eso es climatología. Pero el político ya casi estáis acostumbrados, ¿no? ¿O qué? Eso está siendo un tsunami. Un tsunami, más Eso bien. es más que un temporal ya, ¿no? Bastante más. Y bastante más grave porque afecta a todos y cada uno de los vecinos del concejo. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Cudillero? Hay una comisión gestora, ¿no? Hay una gestora que es la que rige el ayuntamiento. Yo diría que hay algo. Lo llaman gestora, pero yo lo llamo presunta gestora. Miren ustedes, yo le digo una cosa. Eso no es ni gestora, ni es junta, ni es nada. Es una serie de marionetas teledirigidas, además lo digo así, una serie de personas que están manipuladas por una persona que está detrás, bueno, yo lo llamo el requete imputado. Francisco González Méndez es alcalde, y desde luego todo esto con la connivencia y con el amparo de la FSA. O sea que aquí culpable también número uno el señor Javier Fernández. Eso es lo que hay ahora mismo en Cudillero. Esto está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y evidentemente hay un auto que da por válida, por decirlo de alguna manera, la sentencia, pero lo dijo de una manera que nosotros, por eso recurrimos al Constitucional, porque lo que no se puede es, durante un auto, en todo lo que es los fundamentos jurídicos, estar diciendo que tenemos razón, que la sentencia no se ha cumplido, que debía de haberse elegido alcalde, para concluir, y dice concluyendo que por dar una solución práctica, que lo que hacen es lo dan por válido. Hombre, yo esperaba algo más del Tribunal Superior de Justicia. Lo respeto, pero no lo puedo compartir, y por eso hemos tenido que llegar al Constitucional, y esperemos que sea breve la espera. Remontándonos a cuando se inicia todo esto, tan grave es la situación que ninguno de los concejales del Partido Socialista se atreve a ponerse al frente de la alcaldía. Bueno, eso no es cierto, Hay unas órdenes por detrás y les dicen quién se pone... No, evidentemente, pero bueno, eso ya no hay credibilidad, porque donde dijeron una cosa, luego dijeron la otra. O sea, primero era que tenían miedo, que no se sentían preparados, que tenían miedo a un blog. Bueno, una serie de... Bueno, es que no merece la pena ni perder el tiempo en eso. Luego, más tarde, renunciaron todos. Luego, cuando vieron que perdían el ayuntamiento, lo que es la alcaldía, entonces ya no querían renunciar. Mire, yo por eso los llamo marionetas. O sea, actúan según los criterios del que se tiene que sentar en todos los banquillos o todos los tribunales de Asturias. Entonces, cuando se equivocan, intentan dar para atrás. Lo que pasa que ahora el juzgado les ha dado un soplo de aire, y, por supuesto, además cuentan con la colaboración inestimable para ellos, que, por desgracia, en Cudillero, y yo lo he dicho en un pleno, o sea que no es ningún secreto, es que tenemos unos informes jurídicos por parte de la Secretaría Municipal que, más que ser unos informes jurídicos, son partidistas, y que intentan ver por los ojos de los que están gobernando ahora y darles la razón, bueno, pues para bordear la ley. Y en este caso se está bordeando la ley. Han conseguido lo que no conseguían con sus listas, porque de 16 personas que iban en una lista queda uno, que eso no se lo puede creer nadie, con una mayoría absoluta, y han tenido pues que recurrir a obligar a ciertas personas a la dimisión para constituir una gestora, para no perder esa alcaldía. Bueno, lo que queráis ir aportando. Sí, bueno, yo en primer lugar quería dar las gracias a Carmen, ya que hoy está aquí con nosotros, por varios motivos. Uno, por la tarea que está haciendo en Cudillero,
porque tiene que ser muy duro trabajar en esas condiciones y muy frustrante ver un día y otro cómo se cometen los atropellos que se están cometiendo en Cudillero y tener que defenderse de la manera que pueden. Me parece que el trabajo político que está haciendo Carmen, y me imagino que el resto de los compañeros que están con ella como portavoz y persona que está aquí hoy, por eso yo quiero decirle que la gente desde fuera, desde lejos de Cudillero, que seguimos todo este tipo de cosas por la prensa y por la televisión, yo creo que está bien que os digamos que contáis con el apoyo, me imagino que de mucha gente que lo vemos desde fuera y nos indignamos, aunque no sea nuestro municipio. A mí me resulta indignante ver lo que está sucediendo y ver que el municipio de Cudillero está saliendo en televisiones nacionales para contar esa historia que, exactamente, y que Asturias esté vendiéndose siempre por cosas tremendas, y esta es una de ellas. Yo lo que le querría preguntar a Carmen es: ¿cómo está la ciudadanía en Cudillero? Los ciudadanos y las ciudadanas de Cudillero, ¿cómo lo toman? ¿Están al margen? ¿Participan? ¿Cómo está la situación? ¿En la calle se traslada esa situación del ayuntamiento? A ver, Cudillero, yo tengo que empezar contestando de otra manera. Lo primero, agradecer que el resto de Asturias y parte también de España están escuchando el problema que tenemos en Cudillero y se están solidarizando, digámoslo así, y agradezco. No es labor de esta portavoz, sino que hay mucha gente detrás y hay un pueblo detrás de 5.800 habitantes que evidentemente es el gran damnificado. Esto sí que nos diferencia en el mundo de la política. Cuando a veces oyes es que son todos iguales, yo con esto quiero demostrar que no son todos iguales. Hay gente que trabajamos por el pueblo, en este caso concretamente a cambio de nada, de forma altruista, pero bueno, eso no es lo importante. El problema de lo que es los vecinos de Cudillero. Cudillero lleva gobernado por el PSOE 21 años, con, digamos, la quicocracia, yo la llamo la quicocracia, no la democracia que no existe, de 21 años. Y ahí se creó, lo voy a decir claramente, una mafia y una red clientelar de tal calibre que hay coacciones, hay intimidaciones, hay prohibiciones, hay amenazas veladas y no tan veladas, hay promesas de puestos de trabajo. O sea, es tal la maraña que hay en Cudillero que la gente solo opina o dentro de su casa o en los bares y en círculos muy, muy reducidos. Es muy raro ir a Cudillero un periodista que quiera hacer una investigación y pueda sacar algo en claro, porque solo se va a encontrar con 3, 4 personas que a lo mejor hablen abiertamente. Ahora, gracias a Dios, desde que se ha marchado Francisco González, empieza a haber un poco más de libertad, pero aún así todavía está el miedo porque la gente dice, por si vuelve. A ver, ¿cómo se puede amedrentar a la gente o cómo se puede coaccionar? Pues mire, ya para empezar con el tema del empleo. En Cudillero yo le voy a decir, y no es que lo diga Carmen Pérez, es que lo dice la Sindicatura de Cuentas en su informe y auditoría del año 2009. Más del 60% de los puestos municipales, que en Cudillero estamos hablando de 110 puestos de trabajo en el ayuntamiento, en un ayuntamiento de 5.600 personas, que comparándolo, por ejemplo, con Nava, hay 48 puestos de trabajo para el mismo número de habitantes, con un presupuesto prorrogado, que se lo digo al economista, tenemos un presupuesto de 4,5 millones en el cual se van 3 millones para sueldos y lleva prorrogado, habiendo una mayoría absoluta desde el año 2008, entonces ya empezamos por esa red clientelar que más del 60% de los puestos de trabajo han sido dados sin una oferta pública. Ya parto ya de esa base. Es que... Permisos, licencias. Perdona, Carmen. Vamos a ver, tenemos desde fuera de Cudillero conocimiento, pero tal como estás contando, uno ahora mismo se imagina que no es un pueblo de España, que estamos en Sicilia. No, yo me imagino en un pueblecito de Sicilia, donde la gente vive atemorizada. O sea, es impresionante lo que estás contando. Impresionante. Mira, yo que conozco obviamente Cudillero, le voy a quitar la razón en una cosa. Carmen dice que no es Carmen de la Mata. Yo sí digo que sí es Carmen de la Mata.
Porque yo sé cómo empezó todo esto, porque todo esto empieza porque un funcionario de policía del Ayuntamiento de Cudillero decide decir basta, esto se ha terminado y las cosas o las hacemos bien o se rompe la baraja. Y cuando ese funcionario de policía de Cudillero, jefe de policía, toma esa decisión, la gente le daba la espalda, miraban para otro lado, en el ayuntamiento era un apestado y había una persona en el ayuntamiento que le apoyaba, que decía, oye, Iván, hasta donde yo pueda estoy. Esa persona es Carmen. Es decir, eso que quede claro también. Hoy está mucha gente. Yo, con esto, lo hablamos en un programa, ya me has dicho una vez que puedo hablar de otros programas, sobre todo de otros medios, pues somos sois una televisión libre. Hablándolo con una persona de Cudillero que tiene un programa de radio en el radio, decía, es que a mí me da pena que mi pueblo sea así. Yo decía, mira, no, tu pueblo no es así. El problema que tenemos, esto pasa a la categoría general, y aunque Rosa diga, bueno, es que esto al final parece como que estamos en Sicilia, no. El problema, y vamos a ir a la categoría, es un problema de el poder concentrado en unas manos durante mucho tiempo. Es decir, el poder corrompe y todo el poder siempre corrompe mucho más, ¿no? O el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿De qué estás hablando? Esa gente es de peor, esa gente que se sometió es de peor condición que otros. No, simplemente lo que no han tenido es la libertad de poder plantarse ante esa situación. Cuando en tu casa 1 o 2 puestos de trabajo dependen de que el ayuntamiento te lo coloque o no te lo coloque, pues ahí surgen ya el problema de que tú pierdes un poquito de tu libertad, de que pocos son los privilegiados que pueden decir, doy el paso al frente y con el ejercicio de mi libertad me puedo plantear ante esa situación. Cuando Carmen describe que el ayuntamiento tiene 48 puestos de trabajo, 110, perdón, 110, a eso añade los de la mancomunidad que también la manejaba él. Y sigue sumando. Valles entre Cabos. Hablamos de la mancomunidad del Valles entre Cabos, es decir, ahí va sumando una administración, te superponiendo, y al final te das cuenta que rara es la familia en Cudillero que no tiene una persona que cobra un sueldo dependiendo de él. Claro, pedirle a esa gente que haga un acto heroico, porque al final eso es un acto heroico, jugarse el puesto de trabajo, es muy difícil. Entonces, vayamos a la categoría, que es lo que decía Carmen. ¿Dónde está el problema? El problema está en que la misma persona puede estar manejando un pueblo de 5.000 habitantes, un concejo, durante 21 años. 4 millones, 5.000 habitantes, que el economista me diga le fueron votando cuánto recibe. Sí, claro, pero es que hablamos de eso. 5.000 habitantes, 5 millones, ¿a 1.000 euros por habitante? El peso del presupuesto en la economía del concejo aproximadamente es brutal. ¿Dónde está el problema? Claro, ¿dónde está el problema? El problema está en que, al final, si el Estado tiene un peso tan importante respecto del día a día de la sociedad, al final el Estado maneja a la sociedad y no la sociedad al Estado. Y de lo que hablamos siempre es, ¿qué es la democracia? Controlar al poder, no. Ejercer el poder. Si el poder te tiene cogido, tú no puedes ejercer el poder. Es el poder el que lo ejerce por ti. Quería aclarar algo sobre el voto. No, lo del voto, que el otro día también me lo preguntaron en otro medio y sí quisiera, dice, efectivamente le votaron. Y también voy a decir algo también bueno porque no es solamente la crítica. Como a Gil y Gil. A Gil y Gil lo descabalgaron después de ganar y ganar. Sí. Es decir, pero el voto no santifica, ¿eh? En su principio, en sus comienzos, probablemente, yo no estaba allí como concejal, pero evidentemente cosas buenas también se hicieron y tal. Hasta que vio las mieles del poder, vio las mieles de don dinero, vio las mieles de doña subvención y entonces ahí se empezó la corrupción. Pero las urnas, lo que estaba diciendo yo antes, ustedes se cuentan de una cosa, es que las urnas en Cudillero se abren, pero bajo esa red clientelar que he hablado antes. Estamos hablando de 110 puestos de trabajo. Estamos hablando de licencias y una serie de cosas más. Pero es que en Cudillero todo el mundo más o menos es un pueblo muy pequeño y todo el mundo está emparentado. Y es raro que usted multiplique 110 o 100 por 6 o por 8 de familia y el vecino de arriba y el vecino de abajo. Se abre la urna ya con la mayoría absoluta. Claro, porque eso ahí está la ganancia y tal. Por eso se tejen esas redes clientelares. Claro, es que no es que todos los que le voten estén untados, sino que cuando uno va a unas elecciones, ya va con un porcentaje muy alto de votos por delante. Tienes tus votantes naturales, la gente que piensa como tú y que te va a votar, ya eso añades la red de intereses creados. Claro, y eso es lo que marca la diferencia entre tener mayoría o no. Y los que están afuera quieren participar en el juego. Claro.
Hombre, de todos modos, Gonzalo, hablabais que cuando alguien se perpetúa en el poder, pues pueden suceder estas cosas. Hay gente que se ha perpetuado en el poder en ayuntamientos y es gente digna, es gente honrada, ha llevado los ayuntamientos estupendamente y no pasan estas cosas. Pero los menos, ¿eh? Los menos. Por desgracia. Por desgracia, sí. Yo no creo... Le tenemos aquí muy Pero claro, No, cuando hay la verdad gente que no tengo malvada, mucho pues, más. No, pero a ver, si es que no es que sea gente malvada, vamos a ver, es que uno se corrompe, pero lo que te corrompe es el poder. Entonces, cuando ejercitas demasiado poder durante demasiado tiempo, al final te corrompes. Pero es que además te corrompes haciendo un ejercicio de bonomía hasta inconscientemente. Ya. Porque al final la ley no existe para ti, tú tienes otra ley que funciona. Yo lanzo, vamos, hacia la gente honrada Claro, que la hay. no es el caso. O sea, aquí no se ha corrompido por bonomía. Aquí se ha corrompido actuando de forma ilegal, sistemáticamente incumpliendo la ley. Claro. Es un tema de personas Y le también, niego la ¿eh? mayor. No se han hecho cosas No es buenas. ni de partidos, No ni se ha de hecho tal. nada bueno. Es de problema de personas. Cuando Porque la en todos forma los es mala, partidos hay. aunque el resultado sea bueno, cuando la forma es mala, aunque el resultado sea bueno, el resultado acaba no siendo bueno. Me llama la atención, Carmen, que nada más crearse la gestora en Cudillero, la primera reunión sirve para ponerse sueldos. La presidenta de la gestora cobra 1.000 euros por dedicación parcial y el exalcalde 1.900 euros por dedicación parcial. ¿Eso se decide así en la primera reunión tal cual? Me imagino que es como tal y como cuenta la prensa, ¿o no? Mire, el cómo lo han decidido a mí me da exactamente lo mismo. Me da lo mismo que esté como presidenta de esa presunta gestora Olga, porque ahí el presidente de esa gestora todos sabemos quién sigue siendo, que es el señor Francisco González Méndez. El que debiera de ser, pero no pudo ser por decisión de los tribunales, el que más cobra, el señor Ignacio. Y detrás, Olga. Olga es otra marioneta más manejada y tendrá que hacer lo que le digan, porque o quieres esto o te vas. Y ahí el que obedece, lo que decía antes Gonzalo, el que obedece y se calla y hinca la rodilla en tierra, pues muy bien. Y el que no, decapitado. De hecho, dentro, y tengo que decirlo porque es de justicia, de las 16 personas que fueron dimitiendo, había una concejala, que se llama María Victoria, que esta no estaba de acuerdo con ese tema. Y se la coaccionó de tal manera, a puerta cerrada, porque cerraron hasta la puerta del ayuntamiento con llave para que no pudiera salir, le crearon tal estado de ansiedad que esta chica firmó su dimisión como concejal del ayuntamiento de Cudillero, que había entrado el día 28 de diciembre del 2012. Y esta chica además lo puso en su dimisión, coaccionada ponía por Francisco González Méndez y por uno de los nuevos concejales que es Juan Antonio. Bueno, concejales no, perdón, vocales de la presunta gestora. Pero date cuenta de la perversión que habéis definido. Un alcalde al que los tribunales quitan de su puesto es quien ahora es presidente de una gestora. No, presidente no, es vocal. Es vocal, bueno, pero es el presidente. Es el que más cobra, con lo cual al final el que más cobra es el que más manda. Bueno, porque en estas cosas suelen ser pero así. si es él, si es o sea, que- eso es una perversión absoluta de la democracia. Por eso he dicho que no han tiene otro bordeado nombre. la ley. O sea, le han dado la vuelta de tal manera. Y bueno, y la presidenta de la gestora pues ya ve que dicen amén a todo. Pero si es que ayer que no pudimos hablar, por cierto, que ayer hubo un pleno, el de organización, donde se establecieron los puestos. Fíjense ustedes lo que pasó ayer. O sea, una gestora, en el momento, además lo dice el artículo 182.3, que es que tampoco nos lo hemos inventado nosotros, y el Real Decreto 707/82 te dice que en el momento que se crea una gestora, los concejales que están en el momento en la corporación pasan a ser miembros de la gestora. Bueno, pues ayer ponía el primer punto, toma de posesión, voy a hablar de mí, Carmen Pérez García de la Mata. Y yo le dije a la secretaria y a la presunta presidenta, dije yo, oiga, mire, no, es que yo ya soy miembro nato de esta... No, tienes que tomar posesión. Digo, no. Digo, yo ya juré en el 2011 y juré para 4 años de legislatura. Si se hubiera disuelto, o a mí me hubieran cesado, o yo hubiera dimitido, vale que tenga que volver a jurar. Pues nada, que con la burra al parado. Y la secretaria diciendo que no y que entonces no podía participar. Con lo cual estuve callada viendo cómo estaban todos los de tal. Quiero que vean ustedes. Aprobación del acta de tal, votos a favor. Mira, todos... Pero es que como si subiera un sedal y con la mano para arriba. Votos para los sueldos, los sueldinos y los puestinos que se reparten entre ellos. Todos con la mano para arriba. No saben ni lo que votan. No saben ni a dónde van, no saben a dónde están llevando al pueblo de Cudillero o a dónde nos están llevando. Cudillero, mire, es triste, es un pueblo precioso,
es un pueblo marinero, No merece pero que ser tiene, recordado por eso, hombre. no merece que llevemos 1 año y 2 meses sufriendo esto, ni los vecinos haber sido coaccionados durante 21 años. Cudillero necesita un cambio, pero de verdad es que yo quiero que la sociedad entera asturiana y española se entere de lo que pasa en Cudillero, porque hablamos de Marbella, nos acordamos de Marbella. Yo les digo una cosa, si Marbella fue gordo, ustedes miren el tamaño de población y de concejales, Cudillero lo es más. Y la verdad que aquí, no es por echar flores, pero Gonzalo está haciendo una gran labor en la defensa de muchos asuntos jurídicos del tema de Cudillero. Hay que tener buenos clientes, lo importante es tener buenos clientes. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante en Cudillero? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo bien no lo veo porque evidentemente vuelvo a lo mismo, es que es otra vez volver sobre lo mismo. Han bordeado la ley, han conseguido mantener ese poder, a nosotros ayer no me dieron ni las actas, o sea, es que ni las actas me dan. Bueno, por supuesto, ni tenemos una mesa y una silla, ningún grupo de la oposición en el ayuntamiento, eso también. Eso no puede ser posible. Un ayuntamiento Tiene tiene, que tener sus medios. tiene que tener unos medios para poder ejercer la política al resto de los... Medios los hay, Por pero eso- para ellos. pero es ten- como los medios económicos cuando hubo la bonanza, usted vaya a mirar las mariscadas que allí se hacían. Y cuando iba también el señor Álvaro Cuesta, que lo dije el otro día en otro programa, pero que es curioso, porque es que los medios los hay para otras cosas. Fíjese si hay medios que la asesoría externa del ayuntamiento, y esto también va para el economista y para el abogado. A ver, fíjese usted si hay medios en Cudillero, o los hubo, que así quedaron las arcas que tenemos, 7 millones de deuda. Y no le quiero ni contar cuando llegue agosto, que habrá que empezar a pagar lo de los créditos a proveedores, que ahí viene el Tsunami 2. Bien, bueno, pues fíjese usted que a una asesoría externa, contratada como los trabajadores, a Kiko Dedo, no de otra manera, los últimos 10 años que revisé todas las facturas, los últimos 10 años se le pagó a Proley, el bufete de abogados de Álvaro Cuesta, 260.000 euros. Dicho así, la gente a lo mejor no. Más de 40 millones de las antiguas pesetas en 10 años. Más una igual al señor Paco Alonso de 435 euros mensuales. Que gracias a que se intervino en pleno tras pleno protestando por ese tema, entonces ahora se le ha cortado. ¿Y cómo se ha solucionado? Bueno, pues entonces dijeron que quien iba a llevar la defensa jurídica era la secretaria. La secretaria esa que hace esas interpretaciones no partidistas. ¿Y qué nos presenta la secretaria? Pues nos encontramos que cuando se marcha el interventor una semana de vacaciones, le cuelan, porque fue aprovechando sus vacaciones y así consta en un informe del interventor, no es que lo diga esta portavoz, le cuelan una factura por 6 meses de 8.200 euros en concepto de gratificación. Te lo explico. Y la tengo aquí. Un funcionario Yo público iba a decir eso. cobra en un ayuntamiento dinero por hacer su trabajo al margen de su nómina. Genial. Y miren la factura. Genial. Eso Cuando no está es legal. prohibida la productividad Eso no en es Cudillero. Esto es una productividad encubierta. Encubierta, claro está. Y aquí está la factura, que cuando el Partido Popular de Cudillero hace denuncias, lo hace porque tiene argumentos sobre papel. ¿Y cómo está esa denuncia, por ejemplo? Pues esta denuncia, pues mire usted, nosotros lo hemos denunciado. Ayer, concretamente, salió en prensa Manos Limpias, que también a su vez lo ha denunciado y lo han presentado en Fiscalía, creo que el viernes de la semana pasada. Y hoy, no sé si han tenido tiempo de leer los periódicos, pero hoy sale la señora secretaria, que tiene tanto tiempo para llevarlo del ayuntamiento y lo del ayuntamiento y hacer interpretaciones jurídicas partidistas, porque a nosotros no nos asesora, y sale diciendo que va a denunciar ella a Manos Limpias y que va a denunciar también a esta portavoz por injurias y demás. Pues mire, le estoy dando otro argumento hoy mismo para que me siga denunciando. Vaya por delante que se pague ya la defensa, que eso ya está resuelto. Esa defensa no la puede pagar el consistorio, la tiene que pagar ella. Y cuidado a ver si entre esas minutas que se pagaron a Proley no está la defensa del alcalde en el procedimiento por cohecho, que también podría ser malversación de caudales públicos. Ojo. Probablemente también, pero usted no sabe la impermeabilidad que hay en el archivo, porque es que el archivero, porque en Cudillero tenemos archivero, hay un puesto para archivero, el archivero también fue metido a Kiko Dedo. Entonces, el archivo solo puede entrar este señor. Entonces ese archivo, bueno, el archivo que queda, perdón, hay que decirlo todo, porque parte del archivo voló.
Yo retomo una última pregunta, Carmen, porque Diego, estamos perplejos. Bueno. Quiero entender, por lo que nos has dicho antes, que los partidos de la oposición en Cudillero no tienen, como en el resto de los ayuntamientos de España, en todos, un huequecito, aunque sea un pequeño despacho compartido con tal, donde poder hacer el trabajo, donde tener un ordenador y donde poder ver las actas, que es de obligado cumplimiento, que te pasen. ¿Me estás diciendo que no tenéis ni siquiera eso en el Ayuntamiento de Cudillero? No, mire usted, no le estoy diciendo que no tengo un pequeño habitáculo. O sea, no tenemos ni una banqueta, ni un trozo de mesa. Y mire usted, y cuando yo voy a ver algún expediente, cuando me lo permiten, que es muy de tarde en tarde, cuando no les queda más remedio, estoy a la misma distancia, o sea, aquí sentada, y me ponen a un funcionario, funcionario no, porque en Cudillero hay muy pocos funcionarios, son casi todos laborales. Me ponen a un personal laboral, concretamente me suelen poner a uno que entró en el 2007, también aquí Codedo, y me lo ponen a 1 metro de distancia. Y me está vigilando, cuando yo revisé todas esas facturas, las que le hablaba antes de ProLey, que estuve días que me ponían de 8:30 de la mañana a 10, y a las 10 miraba este chico el reloj y decía, Carmen, son las 10, ya te tienes que ir, o sea, es que no es que pudiera, tenía que volver al día siguiente. Pero me eso marcan no las puede horas. ser legal. Lo tengo hasta por escrito. O sea, no es legal, ya lo sé, pero es que en Cudillero yo quiero que venga algún juez y me diga lo que es legal. Lo que no sé es cómo no han entrado con una auditoría, pero jurídica, económica y, bueno, vamos, y de ética. Una auditoría de ética se necesita en Cudillero, que el problema de Cudillero es que se ha perdido la ética. ¿Por qué existen los corruptos? Mire, Pero se miraba para otro lado también, ¿no? También. Yo eso se lo digo a mucha gente buena que la hay en Cudillero. A mucha gente buena y mucha gente que trabaja en el Ayuntamiento de Cudillero, porque no vamos a decir que todo es corrupción. Pero yo he dicho, se ha permitido la corrupción mirando para otro lado. Y entonces los corruptos, los que ofrecen corrupción, los interesados, y los que miran a otro lado, es lo que fomentan esa burbuja que ha estallado en Cudillero. Y que no digo que sea única de Cudillero. Lo que pasa que, claro, ha habido una serie de personas, en este caso el sargento, que dijo hasta aquí, hubo una oposición seria que dijo no entramos por esto, y evidentemente se está logrando lo que se está logrando, ahora que con mucho coste personal. Pero en Cudillero no tenemos ni una banqueta, nada a nuestra disposición, está todo cerrado. Es más, yo le voy a hablar de mí, yo entro por la puerta y enseguida desde abajo llaman, dice, entró de la mata. Y entonces ya empiezan a hacer un seguimiento para ver a qué departamento voy, o si voy a preguntar algo, y luego entran a esa persona, a ese personal, a decir, ¿qué quería? Eso es mi trabajo en Cudillero. O sea, un representante del pueblo, un representante de los ciudadanos de Cudillero, una representante en este caso, no puede entrar en el ayuntamiento, que es el lugar legítimo del pueblo, y entrar y decir, enséñame tal expediente que lo voy a ver ahora, sácame. No. No. Mira, lo llamativo es que la justicia, la fiscalía no actúen de oficio en Cudillero. Porque Eso. tienen motivos Eso de es lo que hemos sobra comentado más para antes. actuar de oficio. Lo llamativo es que el Tribunal de Cuentas no haya solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas el nombramiento de una gestora hace tiempo ya. Porque hay cuentas del ayuntamiento manejadas exclusivamente por el alcalde sin firma de interventor y de tesorero. Existía una cuenta en el, no voy a decir en qué banco. Y el fiscal archivó. O sea, lo llamativo de todo esto es que sea una isla en la que se excepciona sistemáticamente la ley y no tiene otro nombre. Entonces, eso es lo llamativo de todo esto. Una cuenta no fiscalizada, pero con el CIF del ayuntamiento Sí. y único autorizado Francisco González Méndez. Y además esto ha quedado demostrado y yo espero que esto, porque esta portavoz lo llevó a Fiscalía, y no voy a hablar del fiscal que estaba en ese momento porque ya no está entre nosotros, ha fallecido, y se archivó. ¿Sí? Y se archivó. Yo, después de lo que hemos oído, teníamos conocimientos de cómo estaba Cudillero, evidentemente, pero después de primera mano oído por Carmen, yo solamente me queda decirte que continuéis, que sigáis luchando, que debe ser muy duro, pero que estáis haciendo una labor y, por favor, que hagáis lo que sea posible por desenmascarar a esta gente. Bueno, nos quedamos sin tiempo. La última pregunta, Carmen. ¿Iremos a unas elecciones? ¿Hay tiempo para ello? No, a ver, bueno, yo no sé, evidentemente esto quien tiene que dar la respuesta es el Estado, es Madrid, es el primero Senado y tal. Mire, esta pregunta o esta petición que hace el señor Javier Fernández
la tenía que haber hecho hace 1 año y 2 meses. No ahora. Cuando ya sabía el problema que hay, porque si yo conozco a Francisco González Méndez, él lo conoce mucho mejor que yo. Y sabe de sus trapicheos, de sus andanzas y de la gente que colabora o colaboraba con él. Porque hay más gente ahí. Entonces, se tenía que haber pedido hace 1 año y 2 meses, no ahora. Porque ahora, ¿por qué lo piden? Para pasar la patata caliente a Madrid. Es decir, nosotros queremos elecciones, pero si no se hace es porque el gobierno de Mariano Rajoy no quiere. No, mire, señores, esto es muy serio. Esto no es que Cudillero pida unas elecciones y al día siguiente, aparte del dineral que cuesta, esto tiene que ir al Senado, después al Consejo de Ministros. Nos plantamos en mayo y en mayo es apertura de año electoral, con lo cual queda denegada. No se hizo en Marbella, se va a hacer en Cudillero. Lo piden con la boca pequeña, que lo hubieran pedido hace 1 año, pero hace 1 año tenían miedo, porque si perdían la mayoría en Cudillero, quién iba a abrir los archivos, quién iba a poner el ayuntamiento patas arriba. Ese es el miedo, la transparencia. Y una cosa más, que no se olvide nadie, a ese funcionario del que hablamos, el otro día le han quitado el ordenador. Sí. Porque hasta eso Y está identificado el otro funcionario, por cierto, está en esa promotora, que se encargó de dar la orden de que de informática cogiese el ordenador del jefe de policía y se lo llevase. El de Espectacular. El de los 1.900 euros está en el juzgado. Creo que está en el juzgado. Lo lleva el sindicato y el sindicato, hasta ahora, que es alguien de quien no hemos hablado, el SIPLA ha trabajado adecuadamente. Está muy interesante, la verdad, sí, pero tenemos que despedir. Bueno, prometemos que cuando Carmen quiera podemos hablar del tema otra vez, ¿eh? Estás invitada, que no. Yo a su disposición, porque es la única manera de que realmente la gente sepa en Cudillero, gracias a los medios de comunicación. Y lo que sí les invito es a que participen en directo en los espectáculos, porque no se puede decir plenos, de Cudillero. Muy bien, señores, nos vamos. Gonzalo, a Rosa, a Carmen y a Diego, muy buenas noches, y a ustedes les esperamos la próxima semana, en Ni Más Ni Menos. Hasta la semana que viene.